Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al ciclo Llegás en Movimiento, un ciclo que pretende surfear la ola o ya el tsunami de la pandemia para sumergirnos en el arte de la danza y poner en valor la cultura como un bien esencial y necesario para todos los pueblos en todos los territorios. Lo hacemos a través de entrevistas con sus creadores y creadoras, con los artistas de la danza. Hoy tenemos invitado a Lautaro Cancela, un bailarín de tango con una larga trayectoria en compañías y, y bueno, todo el mundo del tango, ¿no? Exhibiciones en milongas, participaciones en espectáculos, muchos viajes. Eh, Lautaro también es poeta y este año estrenó Otoño, una obra que entrecruza el lenguaje del tango con la danza contemporánea, el teatro y la poesía. Una obra que tuvo que ver interrumpidas sus funciones debido al aislamiento, así que vamos a charlar con él sobre este momento, la creación y esos cruces del tango a partir de sus metáforas con otras disciplinas. Vamos a escucharlo. Hola, bien, acá estamos con Lautaro, entonces recién te estaba presentando y relacionando todo tu mundo del tango también con la poesía y bueno, y pensando en cómo ha afectado en este momento que estamos viviendo al tango, ¿no? El encierro, una disciplina que tiene tanto vínculo social con las milongas. Entonces, te saludo y me gustaría que nos cuentes un poco cómo afectó, ¿no?, la pandemia, más que nada para ponernos en contexto, porque estamos atravesados por este momento, y cómo se han ido adaptando a medida que han pasado los meses de aislamiento, y después charlamos un poco sobre tu obra. Así que bienvenido, Lautaro. Hola, gracias Dulcinea, buen día a todos. Sí, efectivamente la pandemia no solamente afectó al tango y al campo de la cultura, sino a toda la sociedad. Y en este encierro fuimos, creo, como sociedad y como comunidad viviendo diferentes etapas, ¿no? Creo que en estos momentos el tango está empezando como a acomodarse, a ayornarse, a recrearse, sabiendo que esto viene para largo, sobre todo en materia artística y sobre todo en nuestra práctica que está vinculada estrechamente con el cuerpo, con la corporalidad y con todo lo que eso implica. Entonces estamos en un momento de inflexión que nos exige usar la creatividad, reacomodarnos a esta modalidad virtual, nos guste o no, y a partir de ahí empezar a generar nuevos proyectos, nuevas intenciones, hasta inclusive pensar en protocolos específicos para nuestra actividad, porque en definitiva tiene que seguir motorizándose, tiene que seguir moviéndose, lo necesitamos, lo necesita el cuerpo, lo necesita el cuerpo del otro, y lo necesitamos para seguir funcionando dentro de la práctica y de las cosas que nosotros hacemos desde el tango, ¿no? Sabemos que todo lo que tiene que ver con lo multitudinario y lo colectivo, ya sea milonga social o el hecho teatral, va, va a llevar su tiempo y habrá que armarse de paciencia y esperar cómo se definen diferentes cuestiones, pero por lo pronto la comunidad tanguera se obliga a sí misma a recrearse, a reinventarse, y en eso estamos, ¿no? Tratando de no quedarnos quietos más allá del aislamiento, más allá de las restricciones, más allá de las limitaciones físicas sobre todo, en cuanto al espacio y todo lo que rodea y compete al tango en su especificidad. Nosotros estamos intentando, bueno, seguir proyectando, filmando, escribiendo. Creo que no queda otra que seguir sobre esta nueva realidad que nos tiene a todos, absolutamente a todos, como comunidad y como sociedad, no solamente acá en nuestro país, sino en todo el mundo, Sí, afectados, atravesados, condicionados. sí. ¿Y cómo hacen? O sea, sé que
bueno, que les ha afectado tremendamente justamente por estas formas que tiene el tango de vincularse, ¿no? Las milongas y que viajan mucho. Ahora que con esta adaptación que sí que han hecho en las clases, ¿cómo hacen? ¿Cómo bailan, cómo manejan el espacio? Porque también el que esté con su pareja en su casa, por ahí tiene otras posibilidades, ¿no? ¿Cómo son esas clases? ¿Cómo se ha ido Mira, adaptando la gente? se han hecho una batería de cosas, de clases, encuentros virtuales, milongas virtuales que simulan la idea de una milonga. No es fácil, no es lo mismo, pero intentamos por sobre todas las cosas no perder el sentimiento, lo vincular, el afecto con las personas, que además en un lugar y en un momento de encierro, creo que es una bocanada de aire, de oxígeno, refresca un poco los sentimientos y la verdad que la gente lo agradece. A ver, también la gente después, desde su hogar, hace lo que puede. Con respecto a las clases grupales de tango, tienen mucho más efecto, si se quiere, o mucho más poder de convocatoria las clases con las personas de técnica siendo más individualizadas, clases de técnica para mujer, clases de técnica para hombre, porque claramente es mucho más probable, si se quiere, encontrar gente habitando sola que en pareja, entonces, y es muy difícil que en pareja encima bailen tango. Con lo cual, la gente va también acomodándose. Hay gente que le gusta esta modalidad virtual, hay gente que la rechaza y está esperando volver a lo que era antes, pero creo que es una herramienta que agiliza, que va a promocionar, que va a difundir, y de golpe suceden cosas que estás dando clases y te aparecen desde cualquier lugar del mundo, te encontrás con otro tipo de gente que quizás si no viajás o no estás viajando todo el tiempo, imposible, hubiese sido imposible encontrarse. Así. Claro, claro. Y bueno, hablando del tango y de la obra, antes comentaba sobre Otoño, que estuvieron con funciones este año y que las vieron interrumpidas. Contanos un poco de Otoño y de qué posibilidades hay ahora que están aplicándose nuevas normativas y apareciendo el streaming, de volver a hacerlo. Sí, como decís, estábamos haciendo la obra Otoño, temporada en el Teatro La Carpintería, con, con un suceso, si se quiere, y un éxito repentino, pues llevábamos pocas funciones, pero realmente habíamos recibido muy buenas críticas. Habíamos recibido críticas del diario Clarín, habíamos recibido críticas digitales muy interesantes, y Víctor Hugo nos había anunciado en su programa de radio, vino personalmente a ver 2 funciones, con lo cual estábamos con una expectativa enorme, no solamente nosotros como directores y coreógrafos, sino también el elenco y también el teatro. Obviamente que la pandemia nos hizo parar las funciones y reprogramar la obra, y recién ahora, con esto que comentabas vos del streaming y acomodarse a esta nueva modalidad, los teatros, desde sus plataformas y de sus carteleras y de su agenda de contactos, empiezan como a estimular una actividad teatral virtual. Entonces empiezan a convocar a determinados artistas, y en este caso nos tocó a nosotros con nuestra obra repensarla, reelaborarla. Estamos en un aprendizaje permanente ante esto que es nuevo, y probablemente para fin de mes tengamos la posibilidad por lo menos de tener la obra para que se pueda promocionar y difundir a través de streaming, que es un poco la alternativa más viable. Pero bueno, acomodando, tratando de hacer un nuevo guión, pensando en cómo va a ser la nueva obra, que claramente tiene otro registro, otro soporte, otra potencialidad que hay que redescubrir y darle un toque más cinematográfico al hecho teatral que empieza a aparecer y a emerger en estos momentos tan delicados, pero creativos al fin. Sí.
Y contá un poco de la obra. Yo comentaba que tenía ese cruce con la danza contemporánea, el teatro y sus tintes poéticos. Contá un poco, porque es una obra de tango, si bien en la ciudad de Buenos Aires hay mucho tango, muchos espectáculos, muchos que se hacen por sport, ¿no? A nivel turístico, ya que el tango representa bastante al país, pero también hay cruces de tango contemporáneo y creo que Otoño tenía otros matices, ¿no? ¿Cómo podrías describir la obra, que igual vamos a ver después un fragmento, pero cómo la describirías? ¿Desde dónde nace Otoño? La obra nace en clave de homenaje. Yo cada vez que terminábamos una función en el teatro, eh, agradecía a la gente, al público por haber asistido, comentaba algo de la obra y decía una frase de una película mexicana que siempre me impactó, que es de la película Amores Perros, y decía, también somos lo que hemos perdido, decía la frase. Hace muchos años que me quedó grabada y bueno, resurgió en estos momentos por una situación personal también de pérdida y en pleno otoño, en una estación así tan particular, donde caen las hojas, donde hay movimiento, donde algo muere, renace, donde realmente tiene que ver con la plástica, tiene que ver con, bueno, con todo lo que articula de algún modo la poesía, los colores, la transformación, las mutaciones, y claramente esa estación me impactó, otoño, y, y empecé a escribir un poema. Yo te escribo hace como 20 años, hace 20 años también que bailo y me dedico profesionalmente al tango, y nunca había pensado que mi poesía, o sea, a mi poesía la sentía dislocada de los tópicos, de los temas que son propios del tango. Entonces, aquí fue la primera vez que se fusionó, se articuló maravillosamente porque nació una experiencia única que fue Otoño y Otoño en cartelera fue algo mágico y pudimos articular, yo desde mi mirada como director, como coreógrafo y como poeta también, poder introducir no solamente la poesía en cuanto al escrito y al poema en sí, que fue el motor que inspiró el proyecto en general, sino también vestir al tango con otra poética. Yo creo que eso es una de las características fundamentales de esta obra. Si bien todos bailamos tango y esa es nuestra forma de contar y de narrar un poco lo que sucede con nosotros, porque esa es nuestra impronta, bien tanguera, parejas que tienen mucho recorrido, mucha trayectoria en espectáculos, en todo esto que vos decías de la herencia for Sport, viste, nosotros, gente que viaja por festivales, recorre el mundo, con una trayectoria grande, pero evidentemente había una necesidad de contar otra cosa, usando el tango como excusa. Entonces, más allá que nosotros usamos músicas preexistentes, de versiones de orquestas modernas y clásicas, creo que pudimos fusionar la poética con el movimiento, con la plástica, con el teatro y con el lenguaje que es propio de nuestro, que es la danza. Entonces, Otoño vino a contar, tiene un subtexto que más allá de la historia, que es la historia de dos artistas que trabaja cada uno en su atelier en diferentes áreas, especialidades, tratando de debatirse con la musa, con la inspiración, con el proceso creativo que siempre es complejo y arduo, y la musa se va, se escapa, como casi siempre. Pero el subtexto es otro, eh, tiene que ver con el paso del tiempo. Eso habla Otoño, de la transformación. Y por eso te decía al inicio de esta frase que me cautivó cuando vi la película y pasado tantos años después, viene a mi memoria y además da cuenta de que esa pérdida, de esa transformación, a través de una estación como el otoño, cambia, se modifica.
y creo que Otoño viene a contar un poco eso, que no somos los mismos y siempre hay algo que nos transforma, por eso pasa el tiempo y bailamos de manera diferente, percibimos nuestro cuerpo de manera diferente, el tango, y casi siempre uno a medida que va creciendo, justamente lo que tiene a su favor es esa mirada del tiempo, ¿no? Sí, y hablando de poesía, me gustaría que nos cuentes un poco de tu poesía y esto que encontraste en vinculación también con el tango y con la danza, ¿no? Con el movimiento. ¿Cómo podrías relacionar tu poesía con el movimiento siendo bailarín y poeta hace 20 años? Nos llevas 20 años transitando esos caminos, entonces, ¿qué puntos de encuentro hay entre la danza y la poesía? No, efectivamente, si pienso en términos de la obra Otoño Tango, encontré todos los puntos, o sea, se juntaron todos los elementos que forman parte de mis inquietudes, de mis intereses artísticos, que tienen que ver con el cine, con el teatro, con las formas, con el movimiento, y aparece la palabra escrita que para mí siempre tuvo un valor fundamental y que era muy complejo articularlo en la danza y en el tango. El tango a veces está orientado a algo muy acartonado, a estos shows for Export, del cual todos participamos. Yo no reniego de eso para nada, creo que es otra manera de contar y de expresarnos, pero claramente que frente a una idea artística, sobre todo algo más lúdico, a una búsqueda de una manera de narrar, hacía falta algo y a veces no alcanza con este tipo de formatos de espectáculos de tango. Entonces, en mi experiencia como bailarín y en haber transitado compañías y diferentes espectáculos, había algo en mí que me faltaba, había como una carencia y tenía que ver con cómo recuperaba o incorporaba a mi práctica, ¿no? Diaria, artística, la palabra escrita, el poema o los poemas. Sí, Entonces, a partir de ahí, Otoño fue la excusa perfecta para, para poder darme cuenta que mi poesía estaba mucho más vinculada al movimiento y a todo lo que yo creía y sospechaba, porque en definitiva habla desde el cuerpo y también escribí una frase que decía, no escribimos nada que el cuerpo no sepa. Y con los últimos años, mi poesía se fue como acercando cada vez más a mi cuerpo, ¿no? A esto que motoriza al bailarín. sí. Y bueno, en este tiempo de encierro termino también dando forma a dos libros de poesía que aspiro poder publicarlos porque en este tiempo de parate y de silencio se reforzaron también muchas dudas, pero también muchas certezas. Y en ese combo, en ese nexo, apareció esto de la palabra que vos señalabas, mi poesía, mi impronta poética, que claramente está en esta genética, en esta forma de ser, que quizás recién ahora, con el tiempo, le doy el lugar privilegiado que se merece y lo incorporo definitivamente a mi ser bailarín de tango. Claro. Eso pensaba, ¿qué relación hay entre la danza y la poesía, ¿no? Más allá de Otoño, que es la obra donde por ahí encontraste la manera de que se articulen, pero siendo bailarín y poeta hace 20 años, ¿qué relaciones encontrás que tienen íntimas la poesía y la danza? Bueno, claramente que soy como una especie de bicho raro porque es muy difícil que el bailarín de tango se dedique también a escribir. Hay muy hay muy pocas personas en el ambiente que se dedican a eso. Pero creo que una de los nexos, si se quiere, de las conexiones que hay, tiene que ver con eso del misterio,
con eso también de la síntesis, sobre todo en el tango, ¿no? Cuando yo hablo de síntesis, yo en mi poética tiendo a escribir de manera cada vez más sintética, quizás por mi familiaridad con el tango. Yo bailo un tango y dura 3 minutos, y en 3 minutos tenemos la pretensión de tratar de contar algo, con lo cual es dificilísimo, pero es un salto al vacío. Son 3 minutos con la realidad y con el sueño y salimos a bailar. Eso sucede en la milonga social cuando uno se exhibe, y eso sucede también en una obra. Aunque tengas continuidad, siempre estás en lo fugaz, en lo efímero. Yo creo que eso está absolutamente vinculado a la poesía y a este poder de síntesis que es muy difícil de construir. Y en el tango lo siento como algo propio porque hace muchísimos años que lo hago y lo experimento a diario. Y con la poesía me fui dando cuenta que también tomaba cosas del tango, que era esto, la síntesis, apelar a la fugacidad, a lo efímero. Y además, bueno, tengo algo en común que es que necesito que la palabra escrita vuelva a la oralidad. Entonces, yo a mí mismo me recito los poemas, y si los poemas no tienen musicalidad, los descarto por más que me gusten. Y lo mismo me sucede cuando bailo. Si no hay algo en el cuerpo que me mueva musicalmente, que mi cuerpo se mueva, descarto ese tema. Digo, ahí encuentro también puntos en común, ¿no? Esto de la musicalidad que tiene la palabra escrita y que tiene también, lógicamente, el cuerpo cuando decide moverse por algo que lo inspira y lo convoca. Entonces, mira todas las cosas en común que tiene. Pero estoy Sí. contento porque he descubierto esa vena poética que evidentemente tenía ahí, y a veces, si no te lo crees, si no te lo crees a vos mismo, más allá de que los compartas y sientas que hay buenas críticas, que la gente recibe tu poesía, porque yo todo el tiempo la comparto con un otro, porque si no comparto la poesía se transforma en un diario íntimo. Entonces, eso es distinto, son otros registros, no reniego del diario íntimo, pero son otros registros. Y he tenido siempre devoluciones extraordinarias respecto a la poesía. Pero claro, nunca me puse a pensar seriamente que esto estaba más vinculado a mi práctica artística de lo que pensaba. Y este tiempo de pandemia me dio esa posibilidad también. Por eso estoy por darle forma a 2 libros, eh, y que me parece que pueden llegar a ser muy interesantes. Y obviamente el día que los publique intentaré hacer performance para promocionarlos y ahí seguir ligado al cuerpo, a la danza, al movimiento, porque creo más que nunca que está totalmente fusionado a, a mi actividad diaria, que es bailar, enseñar, coreografiar y pensar nuevos proyectos. Sí, y buenísimo, y todo lo que encontramos en común. Y volviendo a la danza, ¿cómo No, imaginás quedé la danza? Bueno, la danza también teje poesía en el espacio, ¿no? Con el tiempo y el espacio. Eh, te la voy a robar. ¿Cómo imaginás o imaginás o deseas una danza hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo sería? Post pandemia. Dentro de este contexto que nos ha conectado con otras formas de vincularnos y bueno, y viendo en el tiempo que esto se puede alargar y puede sedimentar y dar a luz a otra cosa, ¿qué imaginás hacia el futuro? Bueno, el escenario lo veo complejo en términos específicos de mi práctica diaria, que es el tango. Lo veo difícil, complejo, porque por lo que te comentaba, nosotros tenemos la urgencia y la necesidad de nuestro propio cuerpo
y necesitamos dialogar con el cuerpo del otro. Y ahí, más allá de lo virtual, más allá de, de lo creativo, que nos volvamos en términos de proyectos, nos hace falta algo. Inclusive la otra vez pensaba que en este encierro, en esta pandemia, hasta lo que uno deja de percibir, hasta su propio cuerpo. Mirá en qué dificultad estamos, pero así todo, sospecho que volveremos, porque en algún momento la pandemia terminará y vendrán vacunas o algún tipo de solución. Volveremos transformados, que no es poco, y quizás no demos un salto de crecer como sociedad. Y también el tango se vuelva más sensible, quizás porque ante la necesidad de los otros y darnos cuenta de la importancia de los otros, seguramente algo de nuestra recepción tiene que cambiar y la experiencia se tiene que volver absolutamente mucho más genuina. Con respecto, eso creo que va a pasar. Y después creo también que paradójicamente al arte en general y al tango, este parate lo transforma. Hay que tomar posición desde otro lugar. Y cuando uno toma una posición, asume una actitud y asume un recorte de esa realidad, de esa problemática, y asume una mirada. Y creo que el arte en general se va a tener que acomodar a estos nuevos tiempos, pero creo que lo positivo, si es que lo hay, pero lo positivo es que ahora el arte va a tener que estar más unido que nunca, o sea, aparece que está todo ensamblado, el cine, o sea, hay que volver a lo interdisciplinario, que es esto que se ejerce en el mundo académico, incorporarlo en el arte, que se viene haciendo, pero en el tango no. Entonces, en nuestra comunidad tanguera viene bien esto de empezar a pensar en los videos, el videoclip, los proyectos alternativos, sumar tecnologías, tener otras ideas, dotarse de otros saberes. Aparece la idea de que todas las artes vienen a dar como una forma propia, pero si uno las incorpora, cambia absolutamente el registro y la posibilidad de seguir creando cosas. Digo esto porque ahora no nos queda otra cosa que abrir una ventanita y absorber y mirar, y hay que estar muy atento, y el desafío es ese, ¿no? Digo, todo lo que nos parecía que estaba separado, hoy está ensamblado, se teje una red que creo que si uno como artista no pierde ese deseo, hoy tenemos a la luz de los hechos un montón de cosas que pueden ayudarnos a convertirnos en mejores artistas y en mejores personas. Y te vuelvo a repetir esto de empezar a trabajar en conjunto, con otros. Creo que post pandemia aparecerá fuertemente la idea de la construcción colectiva, de colaborar, de sumarse a otros proyectos. Sospecho que por ahí pueda andar el tema del arte. Bien, y para ir cerrando, me gustaría un poco que me dijeras qué es la danza para vos. Qué pregunta. ¿Eh? Tiene que ver un poco con esto que te decía y te señalaba antes, ¿no? Cómo cómo uno queda anclado, encarnado en el mundo, cómo se posiciona, qué es lo que dice. Creo que la danza es el lugar en el mundo que uno decide habitar. Eh, los lugares claramente físicos o no se transforman, y la danza se fue transformando, y creo que es eso, ¿no? Es el lugar que uno decide ocupar más allá de todo, y siempre es un lugar misterioso, te diría invisible,
pero uno Sí. sabe que está cada vez que puede hacerlo, ya sea un escenario o no, ya sea en tu casa, donde estés, caminando, hay algo invisible que te empuja y eso es, sin lugar a dudas, el misterio de la danza. Buenísimo. Si pudieras sintetizar esto con una palabra, un movimiento. Escribiría un tercer libro, ¿no? De poesía, no. Si tengo que sintetizar este momento, yo creo que haría como una caricia, haría algo muy lento. Creo que ese sería como la síntesis del movimiento de hoy, porque estamos necesitando al otro. Entonces haría como algo una caricia así muy, muy lenta, y eso creo que define mis urgencias artísticas con el tango hoy. Buenísimo. Bueno, Lautaro, muchas gracias por tu tiempo, tus palabras y compartirte. Este, Gracias a vos, Dulcinea, por la invitación. Me encanta todo lo que estás haciendo y te felicito. gracias. Chao.